Muy buenas noches acá. Seguimos aquí en Medellín, ahora con un invitado muy especial. Para mí un placer hacer este episodio ya que tenemos al primer mexicano en el canal. Un gusto. Mucho gusto, hermano. Por favor, preséntese aquí con los usuarios. ¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Isaac Rodríguez. Soy originario de León, Guanajuato, en México. Ok, perfecto. Vamos a empezar un poquito. Vamos a empezar con sus inicios en el culturismo y qué lo llevó a convertirse también en preparador. Primero sus inicios. Bueno, cuando yo tenía entre 13 y 15 años aproximadamente, yo competía, pero en otro deporte, que era la natación. Okay. Y tenía un coach de natación, el cual inicialmente me preparaba exclusivamente para competencias de natación y competimos en ligas infantiles y juveniles. Y al ver que tenía, pues él me decía que tenía buenas habilidades para eso de la natación, me mandó ya con personas más grandes a competir. Incluso él fue quien me recomendó que fuera de 2 a 3 veces por semana a ya empezar a hacer entrenamiento de fuerza para fortalecer mi cuerpo y poder competir contra gente más grande que yo. Ok, perfecto. ¿Y cómo lo llevó eso a los inicios del fisiculturismo? Bueno, en esa temporada yo vivía en la ciudad de León, Guanajuato. Eventualmente me mudo a vivir a Celaya y ya no me encontré con ningún coach de natación o un lugar donde yo me acomodara a nadar. Y como ya había empezado a agarrarle un poquito el gusto a las pesas, decidí enfocarme única y exclusivamente en el gimnasio. Entonces ahí es donde yo empiezo de lleno a tratar de enfocarme y aprender. Como en ese momento yo era estudiante, era muy joven, entonces no tenía como demasiados recursos para poder invertir ni siquiera en un buen gimnasio. Entonces, donde yo pagaba inicialmente mi mensualidad, cobraban 200 pesos mexicanos y no había entrenador. Entonces me vi orillado a tratar de ir aprendiendo realmente cómo podía ir mejorando. Ok, perfecto, buena. Y de ahí, ¿cuál fue su inicio o qué lo tocó a competir primeramente? Bueno, justamente cuando yo iniciaba con esas preparaciones para las competencias de natación, que empecé a asistir de forma regular al gimnasio, un día vi practicando a 3 muchachos ahí en la ciudad de León con su truza o su posador y ya estaban pues un día o 2 previos a competir. Yo los vi y sus cuerpos pues para mí lucían realmente bien. Dije, en un futuro a mí me gustaría verme igual que ellos. Yo en ese entonces era una persona muy delgada. Sí tenía una espalda amplia por la natación y abdominales marcados porque siempre he sido de genética muy delgada. Pero cuando vi sus cuerpos, yo me proyecté, yo dije, yo quiero verme así. Aparte que de niño yo crecí viendo Dragon Ball, donde mostraban físicos bastante... Claro. Trabajados y voluminosos de alguna forma, y también fui creciendo y cuando iba en secundaria era fan de la lucha libre, tanto de la lucha mexicana como de la WWE. Okay. Entonces mis ídolos siempre eran hombres grandes, fuertes, y yo me proyectaba a través de ellos, decía yo quiero ser grande y fuerte cuando esté más grande, cuando tenga oportunidad. Entonces como que eso era algo que yo ya traía muy presente desde mi infancia. Ok, perfecto, buena. ¿Y quién fue el que le ayudó a dar ese empujoncito? O sea, para decir, anímate y hazlo. Oh. Bueno, creo que influyeron varias personas, ¿sabes? Okay. Cuando yo mucho tiempo viví alejado de mi madre, cuando regreso a vivir con ella, ella tenía una pareja que había sido una persona que fue hizo fisiculturismo natural y durante muchos años. Y era... al parecer un entrenador ahí en México, el que había estado mucho tiempo como entrenador ahí en el gimnasio del Tecnológico de Celaya, que fue la universidad donde yo estudié. Y él fue el que me decía que tenía potencial, que me preparara para competir. Sin embargo, él tuvo mis inicios en esa cuestión del entrenamiento de fuerza. Ya él fue como quien dice mi primer maestro, por así decirlo. Cuando yo decidí empezar a entrenar con él, pues sí empecé a ver cambios muy referentes, pero únicamente cubríamos esa
esa parte del entrenamiento. Okay. Eventualmente yo me acerqué a otro preparador ahí en Celaya, que se llama Alejandro Martínez, que fue quien me ayudó con mis primeras dietas, mis primeros planes de alimentación, y él ya preparaba a algunos atletas para competencias. Entonces nos aventamos nuestra primera competencia en el 2012, que fue un clásico Mr. Celaya, y pues tuvimos bastante buen resultado. Pero a partir de ahí empecé yo a continuar con mi preparación yo solo, conforme lo que iba aprendiendo. Y empecé a preparar a algunos amigos del gimnasio que eran como mis compañeros de entrenamiento, haciéndoles ajustes así en la cuestión de la comida o del entrenamiento conforme a lo que yo iba aprendiendo. Inicialmente ni siquiera les cobraba, pero ellos, al ver los cambios que yo iba teniendo, me decían, oye, pues ayúdanos, ¿no? Con nuestro entreno, con nuestra alimentación. Y pues yo en ese momento ni por aquí me hubiera pasado que me iba a terminar dedicando a eso, ¿sabes? Pero lo hacía con gusto. Okay. Incluso muchas personas en el gimnasio donde yo entrenaba se acercaban al ver que no había entrenador a pedirme una rutina o pedirme algún consejo, porque veían que la mayoría de las personas que asistían al gimnasio de ahí con regularidad seguían luciendo iguales. Y tanto yo como los chavos que empezaban a entrenar conmigo empezamos a tener cambios. Entonces la gente como que se empezó a arrimar con nosotros un poquito más. Y fue hasta después del siguiente año donde ya empecé a competir de forma más regular, que ya no fui solo a un evento, sino estuve compitiendo de forma constante y regular casi todo el año, ya que mantenía buena condición durante todo el año por la misma genética de delgado que tenía. Me subía cada fin de semana a eventos locales y me fui dando a conocer, y ahí desarrollé como que ese amor y esa pasión por el culturismo. Sin embargo, a lo largo del mismo año de competencias me di cuenta que si yo seguía manteniéndome pues apretado, pequeño, estético, pues nunca iba a progresar. Entonces decidí dejar de competir por un tiempo y enfocarme en mi crecimiento. Así lo hice más o menos por un año y me preparé yo solo para la Copa Promesa, que fuera un evento nacional en Ciudad de México, y también obtuve buenos resultados ahí. Y en esa ocasión fue un amigo, fotógrafo fitness, Ricardo Ibarrola, quien me dijo, oye, te veías muy bien. Me estuvo tomando varias fotografías de su página y todo. Y me dijo que él podría presentarme con alguien que podría realmente sacar mi máximo potencial. Él fue quien me llevó con Dani Ramírez. Incluso al no tener yo en ese momento a lo mejor los recursos, por ser estudiante todavía, pues estudiaba, trabajaba, entrenaba y costeaba mis preparaciones. Claro. Estaba algo limitado en cuanto a recursos, ¿no? Entonces fue Ricardo quien incluso pagó mi primera consulta con Daniel Ramírez, quien hasta la fecha creo que sigue siendo un referente en este deporte, al menos en mi país, en México. Claro. Muy conocido y muy recordado por muchos. Él fue mi primer maestro en realidad y fue una persona a quien yo admiré demasiado, y fue él el que de alguna manera me motivó a querer yo dedicarme a esto, al ver la pasión y la entrega con la que él hacía su trabajo. Ok, perfecto. Pues bueno, pero acercarme un poquito más a fondo, o para saber un poco más de usted, ¿a qué edad fue cuando comenzó su primera competencia? ¿Qué edad tenía? Tenía como 19 años. 19 años, ok. De los 19 y a su primer nacional, ¿a qué edad? Fue como a los 21. Que fue la Copa Promesa, así ¿verdad? Es. Su primer nacional, por su competencia nacional, ok. Así es. ¿Y a qué edad se fue con Dani Ramírez? ¿Qué edad tenía? Pues yo creo que más o menos los 22 ya. Y me preparé para mi primer Mr. México juvenil. Ok. Quedando en esa ocasión en segundo lugar. Perfecto. Y pues era mi primer nacional, incluso pues creo que hasta esa fecha había sido mi mejor versión. Me fue bastante bien y tuve una invitación al Mundial Junior que se dio ese año en Morelia. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento con Dani Ramírez? ¿Qué cambios fue los que figuraron? ¿O me imagino que fue un giro de 360 grados? Sí, ¿o no fue? Claro. ¿O cómo se vivió? ¿Cómo vivió ese trance? Pues cuando yo llegué con él, pues sinceramente es una persona que impone en realidad, ¿no? Por su presencia, más que por su físico, sino por su presencia. Era una persona que imponía mucho como autoridad y respeto. Entonces llego yo con él y sinceramente no sabía mucho qué decirle. Era la primera vez que yo iba con un preparador serio, ¿no? Entonces
De alguna manera él me empieza a entrevistar, ¿no? Me empieza a preguntar nombre, edad, etcétera. Me puso a posar, me estuvo midiendo, me checó, me preguntó mi edad, me dijo, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues tanto. Me dijo, uy, apenas alcanzarías a prepararte para tu último juvenil. Dijo, podríamos empezar. Dijo, si es que quieres, porque sería un evento donde podrías realmente aspirar a poder pelear algo, ¿no? Por la edad y todo. Le dije, va. Entonces iniciamos luego casi preparación, como al tercer mes. Pero inicialmente me dijo, bueno, tengo que conocerte un poquito, ver cómo funciona tu cuerpo, qué estrategias vamos a utilizar. Dije, está perfecto. Entonces me puse completamente en sus manos. Yo usualmente pensaba que era una persona que comía bastante, pero cuando él vio mi metabolismo, cuando le platiqué cómo es que yo comía, simplemente como que se sorprendió. Me dijo, tienes un metabolismo muy rápido. Y me mandaba cantidades exorbitantes de comida. Apenas era que me hacía crecer realmente poco, ¿no? A lo que yo veía que crecían los demás. Pensábamos que era la forma de entrenar, pero pues también tiene mucho que ver que es una cuestión genética, puesto que al inicio no podía entrenar a la par de mis compañeros de equipo, pero eventualmente fui tomándoles el ritmo y entrenábamos a la par. Sin embargo, pues siempre me ha costado de alguna manera poder crecer significativamente. Sin embargo, pues es algo que toda la vida me ha apasionado y que no pienso dejar en un buen rato. Ok, perfecto. Muy bien. Tocamos en esa etapa, para no salirnos tantos, o sea, ya usted siendo preparador Sí, o pues, apoyando a algunas personas. Inicialmente no me dedicaba de lleno a eso. Okay. Yo tenía un trabajo de medio tiempo, estudiaba, trabajaba, entrenaba, y eso lo hacía por hobby, por pasión realmente, ¿no? Muchas veces yo me iba a los eventos nacionales con Dani porque ni siquiera competía yo, pero me gustaba ver cómo manejaba sus puestas a punto, los protocolos que usaba, asistirlo o apoyarlo pintando a los otros compañeros del equipo, y de esa forma ir absorbiendo conocimiento. Pues cada vez me iba apasionando más, y a la par yo iba tomando otros cursos en mi estado, por internet, en diferentes lugares, porque me llamó mucho la atención el poder aprender y ver todo el conocimiento que puede haber detrás de todo esto, ¿no? Que no nada más es levantar placas de hierro y nada más, ¿no? Sí, perfecto. Muy buen punto ese que recalca. Usted buscaba el conocimiento, buscaba, y eso es algo que pues deberían de poner en práctica, no solo como usted como preparador, sino que pues la mayoría de preparadores, buscar ese conocimiento, o sea, buscarlo, y eso es algo que resalto mucho de usted, me consta. Y esa etapa de Dani Ramírez, ¿cuánto duró? Bueno, yo estuve con Dani Ramírez 8 años. Okay. Y a la par, pues estuve teniendo otros múltiples maestros con los que yo tomaba capacitaciones y cursos. Llegué a tomar con el doctor Manuel Solano, con el doctor Sergio Fernández, con el señor Mautelles, con el señor Huitzil, con el señor Rentería, con muchos otros ponentes de nutrición deportiva, de kinesiología, de biomecánica. Pues yo estaba completamente maravillado con todo ese nuevo mundo, ¿no? De alguna manera que se me iba abriendo. Cada vez iba viendo un sinfín de herramientas y posibilidades, y decía, es que estoy realmente en la prehistoria, ¿no? Realmente con el poco conocimiento que yo había estado absorbiendo, que de alguna manera a lo mejor no era tan actualizado, algunas veces autodidacta, algunas veces en otros lados, algunas veces era un conocimiento demasiado avanzado para lo que yo sabía, y me quedaba así como que con más dudas, ¿no? Pero siempre estuve tratando de aprender más. Siempre fui muy curioso desde pequeño. Eso sí, tengo que reconocerlo. Ok, qué buen punto ahí resalta. Y usted estuvo 8 años ahí con Dani. ¿Hubo en ese trance un evento? Yo ahorita sé que a usted le gusta competir en el extranjero también, o quedarse ahí en México. En ese lapso, ¿fue una de sus primeras veces que salió al extranjero o ninguna de esas? Dani estuvo saliendo mucho, pues ya tenía varios atletas pro y estaban buscando clasificaciones al Olimpia, estaban ya trayendo varios títulos importantes, y realmente ellos ya competían en el extranjero. Sin embargo, yo apenas
iba de alguna manera obteniendo también una estabilidad económica que me permitiera poder llevar ese ritmo competitivo, ya que no solo son los gastos de salir a competir al extranjero, la preparación, sino que llevar la dieta. Ahora sí que el nivel de competencia en sí exige un nivel de preparación, pues donde hay que invertirle realmente más, muchísimo más, ¿no? Entonces yo apenas estaba obteniendo esa estabilidad económica que me permitiera poder llegar a ese punto cuando Dani falleció. Y aunque sí estuvieron haciendo múltiples salidas y viajes al extranjero con competidores y muy buenos resultados, yo todavía no formaba parte de ese grupo de atletas que ya se habían internacionalizado de alguna manera. Aunque ya había ido a un mundial, de alguna manera pues no había salido del país. Y pues era algo que yo quería hacer, ¿no? Y veía de alguna forma no solo que los chavos que ya habían competido allá regresaban pues mucho más motivados, incluso cuando aún no habían obtenido un buen resultado, y de un año para otro cambiaban drásticamente, porque yo creo que el competir fuera te hace conocer un poquito más el panorama y el nivel que existe en otros lados del mundo, diferentes tipos de genéticas, diferentes tipos de protocolos que me he dado cuenta que se utilizan en diversos lados, y te hace querer seguir aprendiendo y expandiendo más tu mente. De esa manera te presionas más para subir también tú de nivel, para adquirir otro tipo de conocimientos que sinceramente puedan llevarte a subir esos escalones que buscas en tu carrera. Claro, exacto. Y ese primer salto internacional, ¿cuándo le dio? ¿Cuándo lo dio? Y aproximadamente ¿a qué edad tenía? Fue en el 2020, fíjate, antes de que iniciara la pandemia. Fue justamente aquí en Medellín, Colombia. Vinimos en esa ocasión Jorge Luis Guerrero y Diego García. Venía, yo no recuerdo quién más mexicanos venían, pero venía un buen contingente también. Pero en esa ocasión Jorge Luis obtuvo su carnet pro, Diego García obtuvo su carnet pro. Yo quedé como en 7º lugar de la categoría de Men's, como en 9º en la categoría de Classic, pero pues estaba mucho más chavo. Yo creo que tendría, no recuerdo exactamente qué edad, pues fue hace ya en 2020, hace prácticamente 5 años. 33, tenía como unos 27 aprox. Y pues en esa ocasión intenté prepararme solo. Jorge Luis estuvo dándome algunos tips, algunos consejos. Sin embargo, pues yo todavía de alguna manera me sentía con miedo, un poco inseguro a realizar ciertos protocolos sobre mí. Pues mucho tiempo siempre estuvimos bajo el consejo de Dani, ¿no? Y no nos atrevíamos ni como a cuestionar, ni a nosotros a veces pensar por nosotros mismos qué sí o qué no podría ser, o a ir haciendo algunas pruebas y ajustes para ir conociendo nuestro cuerpo. Y fue lo que yo tuve que ir aprendiendo a hacer. A tomar esas decisiones para poder enfocarme ya en mí y tomar decisiones mucho más asertivas también con los atletas, ¿no? Para sobre cómo apretarlos o ponerlos a punto. Ok, perfecto. Entonces, en esa ocasión, 2020, su primera, y hasta la fecha, ¿cuántas veces ha salido del país a buscar esa? Bueno, el año antepasado, perdón, fue el 2023. Hice el intento en México, también se hizo el intento en Italia, se hizo el intento en Argentina, y aunque no he directamente competido yo, hemos tenido atletas ya con presencia en Aruba, en Barbados, en El Salvador, en Estados Unidos, en Italia, en Toronto. Hemos tenido también atletas recientemente en Japón. Y gracias a Dios siempre hemos quedado en podium. Nos ha ido bastante bien, pero aún así todavía no hemos podido pegarle a los primeros Pro Cards, ¿no? Para parte del equipo. Pero va a caer. Tarde o temprano. Primeramente Dios, pues, los muchachos. Va a caer. Y ahorita que toca, ese tema, algo que quiero tocar en ese punto porque sé que también la gente lo va a gustar. ¿Cómo nace Dragon Team Bajío? Bueno, cuando ya estaba yo más pegado con Dani, solía yo asistirlo, como te comentaba, en los eventos, ¿no? Ayudarle con las cargas, a pintar a los muchachos, etcétera, ¿no? Y me daba cuenta que de repente muchos de nosotros llegábamos con Dani y le pedíamos apoyo o ayuda para que nos ayudara a cerrar a nuestros atletas, ¿no? Porque nos daba miedo tomar decisiones nosotros mismos como para
no queríamos cagarlas, simplemente, ¿no? No queríamos arruinarle esa preparación a nuestro atleta y buscábamos el apoyo de Dani. Sin embargo, yo me di cuenta que mientras yo siguiera haciendo eso, no iba a poder tener la oportunidad de crecer, de aprender. Obviamente tenía que cagarla en algún momento para yo poder de alguna manera sacar conclusiones y decir qué estuvo bien, qué estuvo mal. Claro. Y en base a eso fui creando yo ya como mis propios métodos, ¿sabes? Una combinación de muchas cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo del camino de diversos maestros que he tenido. Entonces, aparte de tener un conocimiento teórico, también hay que combinarlo con la experiencia, ya que en este deporte conocimiento sin experiencia no te va a dar un buen resultado. Si tienes demasiada experiencia pero poco conocimiento, es lo mismo. Entonces, mi trabajo ha sido parte de ir adquiriendo cada vez más conocimiento y más experiencia para buscar cada vez mejores resultados. Y pues de alguna manera todo eso pues es lo que me ha hecho poder ir creciendo y mejorando. Quien ha estado ya conmigo años atrás sí se ha dado cuenta que nunca ha sido una preparación igual a la otra. Siempre he ido haciendo cambios o ajustes, buscando siempre la mejor manera de llegar al resultado final. Perfecto. ¿Y cuál fue ese boom que usted sintió de que, o sea, porque ya su team es conocido, o sea, no solo a nivel estatal ya, sino nacional, Dragon Team Bajío? ¿Cuál fue ese momento en que dio ese boom de decir, este es Dragon Team? Justamente cuando yo me desaparté un poquito de Dani Ramírez, yo traía un grupo de atletas juveniles que estaba preparando. Y en esa ocasión me tocó competir contra una atleta de mi coach, de Dani Ramírez. Okay. Y fue la primera vez que un atleta mío le ganó a un atleta de Dani Ramírez. Y yo estaba nervioso porque yo no sabía cómo lo iba a tomar. Era una persona muy, muy seria y muy fría, pero me abrazó y me dijo, felicidades, primera vez que uno de mis atletas me gana. Y me dijo, caray, tienes el potencial para hacer las cosas y échale ganas y sigue aprendiendo, sigue sin faltar a los cursos. Pues obviamente eso me dio motivación, pues Dani se había convertido ya en una figura importante en mi vida en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso a mí me orilló a quererme dedicar a eso, ¿sabes? Y empecé ahora sí a formar lo que iba a ser mi team y empecé ya a querer yo a preparar más gente, a buscar llevar a mis atletas que ya tenía a competencias y ellos pues estaban fascinados, ¿no? Con la idea de competir desde el inicio. Y así fue como inició Dragon Team. Sin embargo, pues yo no sabía realmente cómo nombrar a mi equipo, ¿no? Y de alguna manera quería honrar a quien era mi maestro, ¿no? Quien me estaba metiendo directamente a ese tipo de vida, ¿no? Porque no realmente admiraba a Dani el preparador, ¿no? Sino a Dani la persona. Entonces, de alguna manera, pues él fue clave fundamental de todo eso, que en mi siguiente consulta yo le dije, oye Dani, fíjate que estoy pensando en formar mi equipo, quiero dedicarme más a esto. Me dijo, no, pues felicidades, creo que puedes hacerlo, hasta la fecha has hecho un muy buen trabajo y es de los pocos por los que metería las manos al fuego. Okay. Y le dije, sí, justamente eso quería hablar, yo quería nombrar a mi equipo como Dragon Team, ¿no? Y él se me quedó mirando y me dijo, mira, esa oportunidad no se la he dado a nadie en realidad. Todos tienen sus equipos, todos tienen sus asesorados, le está yendo chido, pero este es un legado que yo he construido en más de 20 años, dijo. Usa ese nombre con mucha responsabilidad. Es la primera persona a la que le voy a permitir usar tanto el logo como el nombre. Oh. Solo agrega un distintivo, que eres del Bajío, no sé. Y digo, no, está bien, perfecto. Y fue como él en vida, incluso pues me hizo prometerle pues también que íbamos a seguir haciendo algo que él siempre nos decía, ¿no? Que era el cuidar bastante a la gente. Usualmente para muchas personas lo que nosotros hacemos de trabajar con algunos químicos, medicamentos, etcétera, mucha gente lo ve mal y lo sataniza, pero es que en realidad en la actualidad si quieres llegar a ser realmente competitivo, tienes que hacer lo que hace la mayoría, claro. O de lo contrario no vas a poder estar dentro de ese nivel competitivo, ¿no? Sin embargo, la gente que está involucrada dentro de este deporte sabe perfectamente que el físico que nosotros tenemos no se lo debemos realmente a
algo mágico que tomamos, ¿no? Sino es un trabajo de constancia y disciplina. Algo que yo siempre le he dicho a mis atletas es que el medicamento no es para el que no puede, sino para el que busca llegar a más. Y al final del día es cierto, ¿no? Yo he conocido gente que trae media farmacia encima y no parece que hubiera levantado una mancuerna por lo menos una vez en su vida. Y conozco gente que con muy poquito ha hecho maravillas y en realidad pues es más trabajo físico, mental y genético al final del día, ¿no? Claro. Y pues a partir de ese momento fue como yo empiezo a despegar, me empiezo a dar un poquito más a conocer, tanto con triunfos propios como de mis atletas. Y ya de ahí fue como un efecto bola de nieve. Cada vez íbamos a eventos más grandes, más importantes. Nos empezó a ir bastante bien en los estatales. Después nos concentramos más en eventos nacionales. Y eventualmente esos competidores, ya que eran de nivel nacional, pues buscaban seguir creciendo, ¿no? Entonces fue como surge también esa idea de empezar a internacionalizarnos, tanto preparando atletas de otros países como compitiendo en el extranjero. Ok, perfecto. Buena historia, ¿eh? Esa, pues en realidad, o sea, yo que tengo el gusto de conocerlo, no la sabía en realidad. Y pues es una historia, pues que inspira, o sea, y de lealtad también, o sea, de lealtad, o sea, que suma mucho, créame. Y ahora en ese aspecto tocó un punto que también me lo iba a tocar, el aspecto del uso de la farmacología. Yo, por experiencia y me consta, yo también meto las manos por usted, o sea, usted tiene mucho cuidado con esos aspectos. O sea, yo, porque lo viví en el tema, usted preparó a mi exnovia, o sea, me recuerdo que la preparó bien, que estaba muy al pendiente hasta con los exámenes médicos, si pasaba algo, se le iba a un médico y le arreglaba tal cifra, de ahí si estaba mal. Y yo veo que ese aspecto usted lo hace con mucha responsabilidad, pero no todos, o sea, no todos los preparadores. Hay muchos que sabemos cómo manejan ese aspecto. Usted, sé que le tiene un respeto, pero ¿qué tanto respeto le tiene al uso de ello? Pues como lo mencioné hace un momento, la química para tener un nivel realmente competitivo termina siendo necesaria, sí, pero claro, va a haber otros factores que son demasiado importantes, como la cuestión de la disciplina, la genética y la mentalidad del atleta, porque en ocasiones la química termina incluso alterando la mentalidad del atleta. Sí. Mentalidades muy fuertes que yo he conocido terminan doblegadas a veces por lo duro de la misma preparación o cuando se utilizan algunos medicamentos que son de alguna forma neurotóxicos, se empiezan a salir de repente ideas que anteriormente no tenían, se crean ciertas inseguridades. Entonces, no solo hay que trabajar el aspecto físico, sino también hay que cuidar el aspecto mental. Yo a muchos de mis atletas los he terminado mandando con psicólogos, con algún psiquiatra, quizás, no sé, con gente que pueda ayudarles realmente con los temas o cuestiones emocionales, ya que siempre terminan por influir. Incluso eso determina más si una persona no tiene una estabilidad emocional en el momento, difícilmente va a poder concretar una preparación. Entonces, el cuerpo va a reflejar ese estrés, esa inestabilidad. Y aunque hiciese las cosas al 100%, quizás su cuerpo no lo iba a reflejar. Entonces, son aspectos fundamentales que tiene uno que cuidar. Y la química no siempre es la respuesta o la solución a todos los problemas. En ocasiones, no siempre más es mejor. ¿Se me explicó? Sobre todo, por ejemplo, en el tema de mujeres. Yo intento trabajar, por ejemplo, con microdosis, no utilizar cantidades o dosis muy elevadas, simplemente tratando de cuidar ese aspecto de la feminidad de la mujer. Y también tratando de que, pues, no necesariamente por meter más anabólico vas a crecer más, ¿sí me explico? Tiene mucho que ver cómo cuides tus otros aspectos, ¿no? El aspecto, como comentábamos, del entrenamiento, el tiempo de recuperación y descanso que tengas, cómo estés manejando tu alimentación, qué tanto estrés lleves en tu día a día, también influye eso, ¿no? Y qué tan exigente seas realmente contigo mismo. Cuando ya estamos en un ámbito
competitivo, ya que no estamos en un estado o en algo recreativo que solo busquemos vernos bien, ya tienes que obsesionarte un poquito si realmente quieres hacer algo en el mundo competitivo y tienes que hacer todo realmente al pie de la letra. Claro. Hay gente que todavía no termina de entender eso y quieren estar haciendo cosas que no deberían o seguir consejos incluso de otros coach a media preparación y al final no terminan un lineamiento ni otro porque no saben bien su cuerpo ni siquiera qué tipo de protocolo está siguiendo porque le hacen un ajuste o le hacen otro, ¿no? Yo creo que simplemente cada atleta podría tener la libertad de trabajar con quien quiera, pero de alguna manera concretar una preparación de inicio a fin con un preparador para poder ver y determinar si de alguna manera el preparador pudo comprender a la perfección el cómo trabaja mi cuerpo, porque ese es el tema. Ningún cuerpo va a trabajar completamente igual. Aunque tú vas a generar diferentes estímulos para buscar obtener una respuesta, no todos van a tener la misma respuesta hacia esos estímulos, ni del entrenamiento, ni de la alimentación, ni con la química. Entonces tienes que ir haciendo de alguna manera prueba y error. Tú, David, no vienes con un manual de instrucciones que diga, administre únicamente tanto de tal medicamento, o tú tendrías que trabajar a tal volumen de entrenamiento para que tu respuesta a la hipertrofia o al desarrollo muscular sea mejor. ¿Sí me explico? O sea, muchas veces va a ser prueba y error, ¿no? Y obviamente cuando llega un atleta ya experimentado y te comparte un poco sobre su trayectoria, lo que ha hecho, lo que no y la forma en la que ha estado trabajando, tú podrías tomar decisiones sobre seguir sobre el protocolo que ha estado haciendo si has visto que ha tenido buenos resultados o simplemente hacer algo completamente nuevo con esa persona, que de igual manera su cuerpo va a tener una buena respuesta porque es algo completamente nuevo y va a haber una respuesta favorable al inicio. También hay que ir viendo cómo se mantiene mediante ese tipo de estímulos. Entonces, es hasta cierto punto complicado poder entender y conocer el cuerpo de una persona al 100%, incluso dentro de una sola preparación. Porque hasta el cierre de la preparación es donde uno puede analizar ciertos factores sobre qué salió bien, qué salió mal, qué sí, qué no, qué necesitas más, qué necesitas menos, para poder buscar a lo mejor esa puesta a punto perfecta. O si son detalles como cuestiones de tiempo, ¿no? Que al atleta le falta más madurez muscular, que no te lo va a dar eso ningún medicamento, que le falte un poco más de tamaño, densidad muscular, que tenga un grupo muscular que le falte trabajarse más o que esté desproporcionado. Todo ese tipo de detalles, eso es lo que hay que terminar por analizar. Y no, definitivamente, como mucha gente lo hace, en lugar de asumir los errores que cometen, porque mucha gente también comete errores durante la preparación, y lo que hacen es culpar directamente al preparador. Sí, muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Hago una preparación, como no gané, me voy con otro preparador, y eso al final del día, ¿qué demuestra? Porque ya llevan 7, 8 preparadores, y todos son malos porque ninguno los ha hecho ganar. Entonces ahí es donde empiezas a cuestionarte también sobre la ética del atleta, ¿no? ¿Qué tan comprometido está realmente con su preparación? Al final del día todo influye. Tanto tengo atletas que son increíblemente disciplinados y cumplidos, y como he tenido gente que hace las cosas a la y se va y aún así obtiene buenos resultados. Y gente que de igual manera, ¿no? Prácticamente tiene un avance nulo. Pero eso va a depender más de la gente y del hambre que tenga al final del día. Y yo creo que en todos lados nos vamos a topar gente así. Ok. Ahorita, gracias por eso. Una masterclass pequeña, pero con puntos que más de uno le van a servir. Tocando ese punto, ¿ha tenido usted con alguno de sus atletas decirles la realidad o calmarlos? Porque tenemos o hay atletas que son muy desesperados, que quieren todo a la y se va, o simplemente la genética no les va a dar para más. Usted les ha dicho, siéntate, nos sentamos y esta es la realidad, no se puede de ahí. Mira, sí, no, tienes que conocer al atleta, ¿no? Yo creo que también es un poquito del saber cómo decirle las cosas. Tengo atletas que les tienes que hablar con pincitas, porque se pueden llegar hasta deprimir si les dices algo que a ellos no les parezca. ¿Sí me explicó? O que ellos puedan tomarlo a mal como ofensivo. Pero al final del día tienes que ser directo, ¿no? En los puntos en los que tiene que trabajar o en los que tiene que mejorar. O que incluso cree que tiene un nivel y en realidad no lo tiene. Quieren ir a eventos que son demasiado pesados y complicados, donde a lo mejor todavía no es momento de incursionar. Y a veces se molestan y les cuesta trabajo aceptar el nivel realmente en el que están. Y de igual manera he tenido atletas que traen un nivel exageradamente alto y son las personas
más desconfiadas y más inseguras dentro del físico y de las capacidades que ellos mismos ya tienen y de lo que pudieran realmente lograr. Ellos se sienten, yo los veo mamadísimos, con buena condición, buena estructura, buenas formas, y ellos simplemente dicen, no, es que siento que va a estar muy complicado el evento, o yo siento que no estoy tan mamado, o yo siento que no la voy a pegar. Entonces te das cuenta que el aspecto mental realmente influye mucho, tanto en la seguridad con la que hacen las cosas cada persona. Tanto puede haber un exceso, como puede haber una falta de confianza. Yo aquí realmente lo que creo y mi trabajo es aterrizarte sobre qué nivel estás y que puedas ser competitivo dentro del nivel en el que tú realmente estás para que puedas realmente ir haciendo carrera e ir creciendo. Si estás hasta abajo, vas iniciando, no puedes aspirar a pelear un procard o a buscar algo pues relativamente más fuerte, ¿sabes? Pero yo los voy iniciando con eventos locales, eventualmente estatales, eventualmente nacionales, conforme sus capacidades van mejorando. Y a lo mejor no siempre se da el resultado. Mismos atletas un año los he llevado y se han regresado con las manos vacías. Y eso de alguna manera, dependiendo de la mentalidad del atleta, puede generar un cambio dentro de ellos y al año siguiente han terminado siendo absolutos nacionales. ¿Sí me explico? Y gente que simplemente al no ganar una competencia local y dice, no, yo creo que esto no es para mí. Y dejan de intentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier campeón que haya llegado lejos tuvo también siempre más de una derrota, ¿no? Y al final del día, la decisión de no rendirse y continuar haciendo lo que piensas lograr, cumplir tus sueños, todas tus metas, pues es lo que te termina por llevar al éxito. Aunque en el culturismo, pues es un camino bastante incierto. Tienes que tener una economía muy estable y una genética increíblemente buena. No solo es trabajo duro, y eso también es una realidad de la que se tiene que hablar. Totalmente perfecto, coach. Usted me comentó, vamos a esa realidad. En sus inicios usted estudiaba y competía, incluso trabajaba, ¿verdad? Así es. Estuvo consciente de que paso a paso todo no se dejó consumir por este mundo que a veces a muchos atletas los consume. ¿Usted cómo manejó ese punto de no dejarse consumir? O sea, de ver la realidad, ya después se fue dando, como ahorita lo estamos viendo. ¿Usted cómo manejó ese punto y qué consejo le da a un atleta que apenas va comenzando, que tiene muchas ganas de hacer esto, pero sabemos que es dinero? O sea, y que a veces tenemos otras prioridades, no convertirlo como tal en nuestra prioridad. ¿Qué consejo le daría? Bueno, yo creo que el camino de cada persona va a terminar siendo muy diferente, ¿no? Todos tenemos diferentes metas, sueños y ambiciones en la vida. Entonces, en ese momento yo no pensaba competir ya de forma internacional, ¿no? Yo lo hacía en ese momento porque era algo que me gustaba a mí en el momento, ¿no? Y yo estaba estudiando la ingeniería en mecatrónica. Y tampoco pensaba simplemente dedicarme a lo que me dedico ahora. Simplemente yo estaba viviendo mi vida. De alguna manera sabía que yo quería seguir enfocado en el deporte porque era algo que a mí me gustaba, pero también sabía que tenía que terminar una carrera porque el día de mañana iba a tener una familia, iba a tener alguien que dependía de mí, y que algo que yo siempre comparto con mis atletas, ¿no? Tu estado físico, tu estado mental y tu estado económico dependen única y exclusivamente de ti. No puedes vivir quejándote porque tus padres no te dieron una mejor vida, ¿no? Si más grande tú puedes trabajar y costear estudios y realmente puedes llegar a superarte. No puedes quejarte de tu estado físico, puesto que tú eres lo que comes. Y si no te cuidas y comes lo que sea, pues entonces no te puedes estar quejando. Y tu estado mental, si tienes una actitud o una mentalidad perdedora, así te vas a quedar. Mientras la gente siga quejándose o culpando a los demás, y en lugar de tomar acción y responsabilidad por sus propios actos y buscar las condiciones que necesite para cambiar y salir adelante, no va a cambiar. Entonces, esos tres aspectos mentales yo siempre lo he tenido bien presente, que única y exclusivamente van a depender de mí. Entonces, si yo quería de alguna manera tener una estabilidad económica, tendría que tener estudios y preparación, tendría que tener una mentalidad fuerte para enfrentar cualquier tipo de adversidad que surgiera en el camino, sin importar cuál fuera. Y sabía que de alguna manera a mí el deporte me cambió la vida en muchos aspectos. Entonces, pues yo quería seguir haciendo mi vida deporte todo el tiempo. Entonces, a mí me gustaba la forma física que estaba adquiriendo mi cuerpo, y si tanto trabajo, tiempo, dinero y esfuerzo me estaba costando, ¿por qué no iba a querer seguir manteniéndolo? Si eso fue lo que, al menos en mi vida, trajo orden, control y disciplina, que
llevándolo a otros aspectos de mi vida es lo que me ha podido hacer crecer. Claro. Buen consejo, coach. Buen consejo de ahí que a más de uno le va a ayudar, ¿eh? O sea, que a veces, si no se dicen las cosas como son al grano en este caso, no nos cae el 20, como decimos tristemente, pero buen punto, buen consejo se queda. Y ahora vámonos un poquito a tocar a usted, a Isaac, fuera de este mundo, ¿sale? Fuera de preparar, porque yo sé que usted los casi que 365 días de año anda en el móvil o viendo atletas, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace Isaac Rodríguez para distraerse un poco? Bueno, creo que eso es un poquito a veces raro porque creo que soy la persona que menos tiempo a veces se dedica, ¿sabes? Okay. En ocasiones pues le dedico más tiempo a otras personas que a mí. Eso. No negociables, pues mis horas de entrenamiento o de sueño ya. Últimamente ya me enfoco mucho también en dormir mis horas de entrenamiento, mis tiempos de comida, pero anteriormente cometí el error de sobreponer siempre mi trabajo a todo lo demás. Y el poco tiempo que tenía, pues o lo usaba para descansar, a lo mejor salir al cine, salir a comer, son cosas que me gustan mucho hacer, pero algo que disfruto yo mucho como ahorita es el poder competir o llevar a mis atletas al extranjero, medirlos con atletas pues de la más alta, del más alto nivel, ¿no? Que haya competitivo fuera del país y poder conocer gente, tanto atletas, preparadores y otros países. Básicamente puedo hacer las cosas que me gustan al mismo tiempo. Entonces no es o no ha sido pesado hasta cierto punto el ritmo de vida que llevo porque lo termino disfrutando mucho. Al final del día prácticamente vivo, duermo, como, sueño y respiro esto del fisiculturismo porque me dedico de tiempo completo, ¿no? Desde que te paras temprano, haces tu cardio en ayunas de repente, tienes que hacer tus comidas, irte a entrenar y después estar al pendiente del negocio, de toda la gente que atiendes, tratar de poderles cumplir a todos en tiempo y en forma porque son muchos, ¿no? Entonces, algunos los atiendes en línea, otros presenciales, un número etcétera. más o menos de cuántos atletas lleva. Bueno, tengo muchas personas asesoradas, pero no todos son atletas. Okay. Sin embargo, sí tengo un número pues algo amplio de atletas competidores activos, los cuales los voy distribuyendo a lo largo del año durante los diferentes eventos que hay, ¿no? De acuerdo al nivel que tengan y a sus capacidades. Pero pues sí, yo diría que chance unos 100, 120 ya atletas competidores. Es un buen número, ¿no? Sí, más o menos. Más aparte, pues la gente que... Sí, que lleva. Así es. O sea, lleva, ¿cómo se? Por un estilo de vida saludable, simplemente. Sí, claro. ¿No? O sea, o por salud. Ajá, o con fines recreativos también. Claro, claro, no. Pues buena cantidad. Y ya dijo, o sea, que vive día a día, los 365 días, trata de salir un poco al cine, etcétera, como para distraerse un poco, entre comillas. Pero en este caso usted, como preparador y atleta, viene aquí a Medellín o a cualquier otro país a toparse contra, no solo a sus atletas contra otros atletas de talla alta, sino usted como preparador a preparadores de talla alta. O sea, ¿cómo llevar eso usted como preparador? O sea, ¿cómo que no le pegue esa presión? Pues quieras o no, te va a pegar. Ok. E incluso cuando vamos a un nacional, saber que voy a toparme con gente del señor Bernardo Trejo, del señor Arturo Aguilar, que son ya prácticamente leyendas dentro del fisiculturismo mexicano, que tienen un sinfín de campeones, ¿no? Pues realmente lejos de verlo como algo negativo o con miedo, yo lo veo como experiencia, ¿no? Porque eso es lo que tienen más ellos, tienen muchísima más experiencia que uno y de alguna manera siempre está uno abierto a escuchar sus consejos, que he recibido varios por parte de ambos, ¿no? Y al final del día también he tenido oportunidad de platicar con otros preparadores, incluso colombianos. Me llevo muy bien con el señor Sebastián Álvarez, que también me ha hecho buenos reconocimientos y comentarios por mi trabajo. Y ahorita pues prácticamente venimos aquí a su casa, ¿no? Estamos en barrio ajeno, ¿no? Contra
lo que pueda traer el señor Cadavid, lo que pueda traer el señor Sebastián Álvarez. Y pues al final del día algo que tenemos que reconocer es que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, ¿no? Pero mientras uno siga en la búsqueda de seguir avanzando y seguir creciendo, pues nosotros vamos a seguir aferrados ahí, porque a lo mejor en algún momento vamos a llegar nosotros también. Y esa ha sido mi tirada, ¿no? Siempre un trabajo de constancia y mejora continua. Por ejemplo, ahorita viene un atleta, Raúl Uscanga, de la última versión que presentamos hace 2 años en Toronto. Se ha mejorado mucho tanto el tamaño y la condición, siendo que ahorita lo vemos con una muy buena posibilidad de pelear realmente algo. No sabemos ni podemos adivinar un resultado, ¿no? Pero podemos simplemente hacer lo mejor que esté dentro de nosotros para que el resultado sea el mejor posible. Y en caso de que no se dé, ver qué es lo que nos hace falta todavía para poder cumplir ese objetivo. Trabajar en ello, y pues creo que aún hay tiempo para los otros eventos que tenemos programados. Ok, perfecto. Hay tiempo. Tarde o temprano va a caer. Va a haber. Primeramente Dios. Y para ir cerrando, coach, estas preguntas me gusta hacérselas siempre al final a mis invitados que he tenido. Para Isaac Rodríguez, ¿qué es el éxito para usted? Bueno, muchas personas podrán medirlo por la cuestión económica, ¿sabes? Uh-huh. Que mientras más dinero estés produciendo, generando, pues muchas veces eso, basándolo en cosas materiales, pues la gente lo ve como éxito, ¿sabes? Pero yo, el hecho de vivir haciendo lo que me gusta, seguir cumpliendo mis sueños, mis pasiones, ampliando más mi conocimiento, ayudando a más gente a cumplir esas metas y objetivos que tienen, y simplemente buscando ser, aunque sea 1% mejor cada día, para mí eso es el éxito, ¿sabes? Saber que puedo ser siempre mejor que ayer, y saber que de alguna manera, y eso no lo digo yo, sino que me lo dicen constantemente la gente que ha estado conmigo, pues que de alguna manera mi presencia en su vida pues les ha impactado de manera positiva. Y eso es con lo que yo me quedo, ¿sabes? Lo que realmente a mí me llena. Sí, y me consta, los comentarios que tiene, o sea, usted como persona, coach, con varias gente que tiene su círculo, es real. Y esos comentarios también son reales. Así es. Lo felicito mucho, coach. Y otra pregunta, me encanta esta, porque a veces no lo asumimos. Nos trasladamos al año que usted me contó cuando empezó. Su primera competencia, 18 años, 19 años. 19 años. Si pudiera volver al tiempo y ver a ese Isaac de 19 años que apenas comenzaba y no sabía ni qué en este mundo, ¿qué le diría? Que se aferre a sus sueños. Uh-huh. Que tarde o temprano, pues, el trabajo duro va a premiar, ¿no? Porque he conocido mucha gente con talento, recursos y genética que simplemente han desperdiciado la oportunidad que ellos tenían. Y quizás no sea así, porque quizás esa no era su prioridad, ¿no? Pero al menos yo, que este ha sido mi sueño toda la vida, pues muchas veces llegué a pensar en tirar la toalla, ¿no? Cuando yo era más chico, pues creo que ni siquiera tenía el apoyo de mis padres. No creían o no confiaban en que realmente algún día pudiera hacer algo, ¿no? Y eso obviamente debilita tu confianza. Evita que creas que puedes ser capaz de lograr realmente algo. Y sin embargo, yo me aferré. Traté de fortalecerme a mí mismo desde el aspecto mental, no solo en el aspecto físico, ¿no? Y tratar de darme cuenta de que todo lo que yo quisiera realmente era algo que yo podría lograr. Y que nada me iba a detener mientras yo quisiera. Y así lo he hecho hasta el momento. Siempre ha habido altas y bajas como todo, pero si algo tengo es que no me sé rendir, soy terco como mula. Sí. Sí, perfecto. Y por último, este es extra, que esta me va a gustar. ¿Qué diferencia a Dragon Team del resto de los demás teams? Pues no he estado yo dentro de los demás teams, no podría opinar algo al respecto, ¿no? Pero algo que a mí Dani Ramírez me enseñó y trato de inculcárselo a la gente que está conmigo, pues es que al final del día, aunque sea un deporte individualista, terminamos siendo un equipo, terminamos siendo una familia, ¿sabes? Uh-huh. Dani nos hacía mucho
hincapié en eso y es fecha que yo sigo teniendo amistad y relación con todos los compañeros que tuve de equipo en aquel momento, ¿no? Siempre que nos vemos nos saludamos efusivamente y era algo que Dani siempre nos enseñó, esa unión y ese apoyo, porque al final del día todos necesitamos un poquito de todos, desde una palabra de aliento, ánimo, o incluso detrás del escenario, ¿no? En el momento Claro. que ya no traes brillo, que no sé, por alguna razón te falta cargar un poquito más, que olvidaste tu sal, o que necesitas una galleta de arroz o algo, pues siempre el tener personas ahí que están buscando, trabajando con el mismo objetivo, pues de alguna manera siempre sirve, ¿no? Bien dice el dicho que júntate con 5 borrachos y vas a ser el sexto, ¿no? Entonces, el círculo y el entorno que deberíamos de tener debería ser un círculo y un entorno positivo que se enfoque también o que comparta valores y metas similares a los que nosotros tenemos. En mi vida y en mi círculo han entrado y salido muchas personas, pero trato de seguir alineado referente a lo que quiero y a lo que busco y a la unión que intento que haya dentro de mi equipo, ¿no? Que como en todos lados siempre va a haber algún problemilla, alguna diferencia, pero no falta. intento que esa unión sea permanente, ¿sabes? De que por lo menos sepan que pueden contar conmigo para lo que necesiten. E intento no solo decírselo de palabra, ¿no? Creo que la gente que ha estado ahí conmigo, pues saben de antemano que eso es completamente cierto. No, sí, y lo confirmo, yo sé, yo he estado con él en algunas ocasiones, se siente esa camaradería que usted genera con los demás, aquí estamos, trae a sus personas, sus chicos, muchachos, parte del equipo y es algo que genera y se siente bien, y yo se lo digo, es un característico de usted, eso que gusta hacer unidad, eso, y se recalca mucho, o sea, lo da mucho, solo, o sea, ahora sí, solo se da a ver, no falta que usted lo diga, créame, Gracias. créame. Y pues sin más, coach, le agradezco de antemano su tiempo, sé que es cansado, va a competir mañana, de antemano se lo agradezco No, al mucho, contrario. un gustazo, para mí un placer, coach, créame, un placer tenerlo aquí, y más porque yo soy honesto y yo siempre he sido, no tengo pelos en la lengua, o sea, para mí, de ahí de mi ciudad, no solo de mi ciudad, sino del estado, es el mejor preparador. Así se lo digo. Gracias. Se lo digo sin miedo, más que nada por su humanidad y su conocimiento, que sé que lo tiene. Un placer, otra vez se lo vuelvo a repetir y le doy 1000 gracias. Al contrario, hermanito, yo te agradezco mucho porque nos hayas hecho esta invitación y que te hayas tomado la molestia de venir desde Miami hasta acá, No. a Colombia, nuestra competencia, y pues te deseo mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida. Pues yo te conocí hace algunos años en León, Guanajuato, y ver hasta ahorita dónde has llegado y todo lo que estás haciendo, créeme que me da demasiado gusto y orgullo, hermanito. Gracias. Pues mucho gusto. Nos vemos, jóvenes, en otros próximos podcasts, charlas, entrevistas como estas de calidad. Nos vemos. Adiós. Quedó